tiempo, sin recursos, está bien, la Orga podía poner unos mangos ahí, pero lo más importante del Partido Auténtico fue las figuras políticas que juntamos del peronismo histórico, los Sebastián Borro, los Avelino Fernández, los Andrés Framini, o sea, hoy no dicen tanto esos nombres, pero para ese momento eran Gardel, Lepera y los guitarristas, era lo más interesante del movimiento sindical peronista y político peronista. Framini había sido ganador de las elecciones en el 62, cuando lo voltearon a Frondizi, o sea, en la provincia de Buenos Aires. Gente muy interesante que se sumaba a la propuesta electoral en medio de una guerra, en medio de una balacera. No era fácil decir, bueno, me sumo a esto y mirá cómo pasan los tiros por alrededor de mi cabeza, porque cada uno que se sumaba se convertía en un blanco móvil. O sea, teníamos capacidad y nos convertimos, con ese Partido Auténtico, que fue a Misiones, fue la elección de Misiones, prácticamente la tercera fuerza nacional. O sea, éramos la tercera, o sea que había capacidad de respuesta. ¿Por qué no se plantea? O sea, Rodolfo no plantea eso en el 74. Él siempre defiende la idea de no separarnos de las masas, de no separarnos de la masa peronista. Eso está bien, pero yo creo que en el 74 no lo hacía, nos ponía el eje en autonomía, no, porque estábamos en un momento de alza nosotros, a pesar de las balas, estábamos en un momento de alza política. Y me parece que sí, en el 75, después de la clandestinidad, del paso de clandestinidad, después de lo de Rucci, después de la echada del viejo, después, bueno, veníamos sumando varias cosas que sí nos empezaban a aislar, a alejarnos, y bueno, esto es lo que dice Pelado, como las discusiones internas que se estaban dando, que de alguna manera, es verdad que vos estabas a cargo de la conducción, cuando das la circular esa, que recoge mucho, pero en verdad ya era medio tarde porque ya la ofensiva del enemigo era, veníamos todos. Sí, pero no demos una idea, pues, en años 74, 75, no sé la fecha exactamente, pero digo inicio 75, Jorge Zetterlich, ex gobernador de Santa Cruz, vivía clandestino y aparecía, él, Videgain mismo, aparecían en los actos públicos nuestros del Partido Peronista Auténtico y después volvían a la clandestinidad. Y si compañero, Videgain, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Zetterlich, gobernador de Santa Cruz, vivían clandestinizados todos los días, entonces había un acto, no sé, en Córdoba. Bueno, se lo llevaba de alguna manera a Córdoba, aparecía en el acto de Córdoba, donde no lo podían matar, no estaban perseguidos legalmente, pero lo podían matar en la esquina, entonces estaban clandestinos. Aparecía en el acto y de ahí se arreglaba y volvía a la clandestinidad. Gobernadores, ¿es cierto?, que formaban la conducción del Partido Peronista Auténtico. Bueno, esa es la situación de Madrid, donde vivíamos. Por el lado ese, los compañeros con ese nivel de adhesión, compañeros ya veteranos como uno es ahora, es decir, que era gente vieja que había llegado al final de su vida, se habían clandestinizado, con todo lo que significa vivir clandestino, fuera de su familia, en lugares cerrados, etcétera, etcétera. Y ya aparecían para una actividad pública donde no los podían matar porque estaban públicamente rodeados de miles de personas, terminaba ese acto y se volvían a esconder, ¿no es cierto? Bueno, ese era el funcionamiento y esa dicotomía donde costaba entender eso que yo digo que llegamos tarde. Si hubiéramos tenido la lucidez de poder la lectura, mirarlo desde ahora, no. En aquel momento hubiéramos dicho, paremos la mano, flaco, desparramemos la gente, descentralicemos ahora, antes de que sea tarde. Esa es un poco la explicación, ¿no? Éramos un poquitín soberbios. Además era un poquito más jóvenes. Un poquito soberbios era. Y además, nosotros decíamos en Coda, en ese momento decíamos, somos parte del MEM, Movimiento Esquizofrénico Montonero, porque es verdad, estábamos, nuestra figura estaba clandestina y de pronto aparecían, nos sacábamos a pasear, aparecían, saludaban, otra vez para acá. Y yo solo vivía en el País Vasco, es el único lugar donde yo siempre digo, los vascos somos medio peronistas también en ese sentido, porque en el País Vasco se daba que ETA estaba dándole caña a los milicos y el otro lado ibas a las ricos tabernas, que son como los boliches, que son donde tomás una copa y a la vez están las fotos, los precios, todo, y te vendían la camiseta esta legalmente. Por lo cual decíamos, no, ¿cómo se tolera esto? Bueno, nosotros lo logramos hacer también. Era un momento de mucha esquizofrenia, ¿verdad? Entre la legalidad, la pseudo
la legalidad, la semiclandestinidad y la clandestinidad. Cuando se anunció el Partido Peronista Auténtico en Córdoba, recuerdo, se iba a hacer en el Sindicato de la Madera, creo que por ahí. Y la noche antes volaron el sindicato a las 10. El acto era, poníamos a las 10 de la mañana y a las 12 de la noche o 2 de la mañana voló hicieron volar el local. Bueno, eso no fue el caso más evidente. Así. Bueno, era así la situación, ¿no? Y el acto se hizo. Se hizo en otro lugar, se hizo el mismo día, igual se hizo. No sé dónde, no me acuerdo dónde fueron a parar. Pero era así. La vida cotidiana era el año 75. Sí, sí, yo tengo ahí saltando un poco de la historia al presente, vinculándola, ¿no? En los momentos históricos donde las generaciones son empujadas por un contexto nacional, un contexto nuestroamericano, un contexto mundial, hacia la resolución de la lucha armada por el poder. En ese derrotero me vengo para acá en un momento donde se plantea el auge de las generaciones militantes, de esta generación militante post-2001, cómo la ven y qué elementos podrían plantear de cuáles serían desafíos a llevar, puntos a favor, puntos en contra, teniendo en cuenta, en parte, ser parte de esa generación que parió un proceso de lo revolucionario muy rico. Y que siguen pariendo, ¿no? Bueno, siguen estando en vigencia. Comparar las épocas, en general no es tan fácil de hacer, porque cada época tiene sus imaginarios, sus códigos, su historia y también sus memorias. Pero a mí me parece que hoy deberíamos estar mucho mejor plantados para la batalla que tenemos enfrente. Yo creo que la batalla que tenemos enfrente es de tanta calidad del enemigo como la que nosotros libramos en su momento, o más te diría. Porque el enemigo actúa ahora con mayor impunidad que la que tenía cuando nosotros... Me refiero no al enemigo local solamente, sino al enemigo internacional. La ofensiva al imperialismo es visible. Desde Doña Rosa a Don Pepe, todos saben que hay una cosa que es el imperialismo, que un día decide, bueno, vamos a darle a Siria, otro día vamos a darle a este, vamos a darle a otro, lo transmiten por televisión, el Papa dice lo que dice siempre, bueno, por favor, la paz, todo el mundo en las catedrales diciendo una relita, pero Obama o el Clinton de la época o el otro dice, le damos y le dan, y lo tenemos que ver por televisión. Y yo creo que me parece que estamos en una etapa que debemos medir tener la idea de que ese enfrentamiento tarde o temprano se va a dar aquí también. O sea, no seguir pensando de que la guerra nos queda lejos. Y en el sentido de la organización de la militancia local, me parece que deberíamos actuar en consecuencia de eso, prepararnos para la confrontación, pero no la confrontación electoral, no, ganás una concejalía, no, la confrontación va a ser político y militar con el imperialismo. No se salva nadie de esta, no se salva ni Venezuela, ni Bolivia, ni Argentina, ni Chile, digamos. El enemigo va a avanzar hasta donde lo dejan avanzar, y en ese sentido hoy va a dar la batalla en el Medio Oriente, pero a la vez la está dando en América Latina. Lo que pasó ayer en Venezuela, compañeros, no es moco de pavo. Ayer el 60% de la ciudad, el país se quedó sin luz. Maduro lo considera un golpe eléctrico, pero esto es un toque de atención, como decir, en el lugar donde tenemos el gobierno más revolucionario del continente, junto con Cuba, le cortan la luz, hay alguien que baja la palanca y te paraliza el país durante varias horas. Porque hubo desesperación porque no encontraban cómo arreglar la fisura. Entonces ese es el enemigo que está aprovechando todas las cartas. Nosotros podemos ir al G20, le damos la mano a Obama, todo eso, pero por eso no arreglamos absolutamente nada. Ellos dicen, Argentina es un país que nos interesa, viene por nosotros. Bueno, te meten Chevron,
cuando quieren y como quieren, con la complicidad de los locales. Te meten Monsanto cuando quieren y como quieren, te meten megaminería en cada uno de nuestros países, te meten soja, te meten esto. Eso, golpes suaves. Pero si vos te resistís a eso y no nos organizamos para resistir a eso bien, te van a meter el misil de turno, el sabotaje de turno o el golpe de turno. O sea, no estamos exentos. Entonces yo veo que la militancia local, me voy a referir a la Argentina, está como autista frente al gran enemigo. O sea, estamos en la peleita. Pues, mirá, estamos organizando para este sábado, estamos con la idea de una movilización por lo de Siria. Ya hay 5 movilizaciones, las 5 diferentes. Y en vez de hacer una, estamos pensando en 5. Locura. Uno quiere ir al San Cayetano, el otro quiere ir a la catedral, el otro quiere ir, nosotros queremos a la embajada norteamericana, que es donde hay que ir. Bueno, pero eso, frente a todo estamos así. O sea, no tenemos idea del enemigo que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando. Me parece que hay que recuperar un poco la lectura histórica, la memoria, qué significa organizarse desde abajo, qué significa prepararse para la confrontación, qué significa ir ganando informativamente acá, el compañero y la compañera de al lado que tenés en la fábrica, en la universidad, en el colegio, porque la pelea va a ser dura. No vivimos en Jamaica, vivimos en Argentina, y a Argentina les interesa por las aguas, por los hielos continentales, por todo lo que tenemos, cosas que les interesan. Entonces van a venir por nosotros. Y van a venir no a través de Lilita Carrió, que le mete un juicio al pelado y a varios que tuvieron una cena festejando, iba a decir, recordando el día de Acuch del Martino. No, van a venir por el Macri de turno de la época, van a venir por el ultraderechista del momento, que va a ir desalojando lentamente a los progresistas, llamados progresistas, y se van a consolidar y van a venir por nosotros. O sea, ellos van a ser de alguna manera los que van a poner la alfombra roja en el aeropuerto para que a los gringos les cueste lo menos posible. Ya estos están haciendo buena letra para eso, ya están poniendo la mitad de la alfombra. Porque lo de Chevron no es poca cosa. Lo de Chevron es una batalla que tenemos que dar, que hay que darla, no es una cosa de los neuquinos, es una cosa en la cual nosotros tenemos que tomar partido, es decir, marcar a fuego que esto es una traición a los intereses de la soberanía nacional. Pero como estas, estamos viviendo varias, no es una sola. A ver si logro explicar una idea así. Yo creo que la pobreza es terrible, el imperio es horrendo. Pero hay imperio porque hay gente que tributa al imperio. Hay pobreza porque hay un sistema que genera riqueza, una desigualdad en el medio. Entonces, si cuando elaboramos una política, y la pensamos, no vemos las dos patas del fenómeno, corremos el riesgo de ser buenas conciencias, nada más. De estar con los pobres, estamos contra el imperio, pero ocurre que hay un sistema de articulación entre la pobreza y la riqueza, así como hay un sistema de articulación entre el imperio y los países saqueados. Entonces lo que me parece que hay que plantear lo más rigurosamente posible dónde están aquellos elementos que hacen a la desigualdad, cómo se construye esta desigualdad para que se manifieste esta pobreza versus riqueza, y cómo son los ejes de esta relación entre el imperio y los países saqueados. En el tema de desigualdad es bastante sencillo el tema, tiene que ver desde las formas de trabajo, la forma de relación para la producción, etcétera, etcétera. Y todo el sistema legal, institucional, que crea condiciones para que sea la propiedad el eje sobre el cual gira en definitiva la sociedad. Yo estos días me causó impresión, venimos con los compañeros que fuimos a Bariloche por el tema de los presos por los saqueos del año pasado. Y en la reunión con el juez, bueno, planteó dos cosas fundamentales. Cuando planteamos el tema de que fueran escarcelados, que no se podían ni profugar, ni tampoco interferir en el tema judicial de investigación, nos planteó la gravedad del delito cometido.
Y la gravedad del delito la especificó en torno a dos temas. Uno, que habían sitiado la ciudad de Bariloche. Habían puesto sitio a Bariloche, lo dijo en 3 o 4 oportunidades. Y el segundo tema era que habían atentado contra la propiedad. Eso que uno hasta le puede causar gracia, que está por ahí en el artículo, creo que 17 de la Constitución, el tipo lo tenía como motivación concreta. Entonces digo, no podemos nosotros pelear para eliminar la pobreza si no tenemos en cuenta estos elementos. A partir de qué se construyó y se construye la riqueza. Y en el tema internacional es mucho más claro, ¿no es cierto? Cuando planteamos el tema de Chevron, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos planteando? Chevron es mucho más que Chevron, es el tema de la articulación en torno al extractivismo que se da entre nuestros países y el sistema imperial. Si nosotros realmente queremos parar, ¿no es cierto?, en la política imperial de nuestros países, y tenemos que pensar cómo paramos el extractivismo. Y si queremos parar el extractivismo, lo que tenemos que pensar es cómo construimos la fuerza para poderlo parar. Y ahí tendremos que ver entonces las 1000 dificultades que tenemos. Lo demás, ¿no es cierto?, puro pico. Hablamos y hablamos y podemos hacer un discurso, pero si no tenemos en cuenta el elemento real sobre el cual opera, no vamos a poder cambiar la realidad. Entonces, lo que les puedo decir es eso, que tratemos de ser consecuentes con esto, no es consecuente con no sé qué teoría, consecuente con este mecanismo del sistema con el cual operan los mecanismos del saqueo. Y el saqueo está muy claro el tema, bueno, ahora está Chevron, está el tema de la soja, está el tema de la minería, bueno, está claramente identificado. Entonces, ¿cómo construimos la fuerza que sea capaz de parar eso? Teniendo presente además, si queremos dar un pasito más, de que el día que los paremos en serio, o por X razones, porque ellos necesiten de no sé qué producto de la minería, que lo tenemos en la cordillera, lo vengan a buscar de empleo. Y tendremos que saber cómo poderlo parar. Y yo creo que lo que estamos haciendo es un camino en general, digo, ¿no? Es el camino inverso. Entonces nos estamos desarmando cultural, psicológica y militarmente frente a esta necesidad. Entonces yo lo que diría es esto, de que entendamos, de que nos demos un baño de realidad en torno a cómo funcionan los sistemas sociales y cómo funcionan las relaciones internacionales. Y que en función de eso tomemos las acciones que querramos, que después, bueno, no haya que arrepentirse del camino que hemos tomado, pero que no podamos imaginar que con un discurso lo vamos a parar al imperio. Al imperio lo vamos a parar si construimos la fuerza suficiente en el sitio que él ejerce su sistema de dominio. Hoy el sistema en nuestra América Latina no es estrictamente militar, es este sistema, este extractivismo que nos vincula una cosa con la otra. Bueno, ¿cómo mantenemos un sistema organizado para poder parar ese saqueo a través del extractivismo? Del mismo modo, ¿cómo hacemos para parar la proliferación de que haya un país cada vez con pobres, con ricos más ricos y con otra cantidad de pobres? Bueno, lo tenemos que parar a partir de cómo rompemos los mecanismos de desigualdad. Eso digo que lo pensemos, porque evidentemente eso no son los planes sociales ni los discursos antiimperialistas, es mucho más que eso. Bueno, compañeros, cerramos entonces la charla. Agradecer a los...